Decíamos que estamos a la altura del capítulo 6 y es donde vamos a trabajar hoy, en la sección del versículo 27 al 35, y de paso le damos la bienvenida a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales. Este mensaje que vamos a ver el día de hoy contiene un segmento de una verdad que transmitió el Maestro Jesucristo muy importante, conocida popularmente como la regla de oro. Es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer porque nos instruye con respecto a cómo debemos comportarnos con personas que de pronto en algún momento podrían ser conocidos como enemigos o tomados en cuenta como enemigos. Es uno de los textos menos entendidos, lastimosamente, y también uno de los más mal aplicados, por cuanto no se entiende cómo tiene que ser. El tema que le hemos puesto a la prédica el día de hoy es la defensa personal y la ética cristiana. Es decir, ¿qué enseña la Biblia con respecto a la defensa personal? Muchas veces este texto, por cuanto se entiende mal, se ha tendido a decir que el cristiano tiene que tener una actitud pasiva ante las agresiones, ante las injusticias que ocurren allá afuera, y lo cierto del caso es que es todo lo contrario. Tampoco avala la violencia, pero nos vamos a dar cuenta cómo la palabra nos enseña un punto medio en el cual nosotros tenemos que ser agentes de cambio y tenemos que mostrar la verdad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como todo no ocurre en el vacío, es decir, este mensaje fue dado en un momento en el tiempo en particular, que hace 8 días lo apuntillábamos bastante bien. ¿Cuándo ocurre este texto entonces? ¿Cuándo fue el momento en el cual se dio? Esto ocurre desde la perspectiva de Lucas, en un momento en el cual Jesucristo entrega un mensaje en lo que él denomina una llanura, es decir, se le conoce como el Sermón del Monte desde la perspectiva de Mateo, pero en el Evangelio de Lucas se le llama el Sermón de la Llanura. Y decíamos que Lucas va a hacer una selección de cosas que el Maestro Jesucristo transmitió en un momento, donde Mateo invirtió 2 capítulos para dar toda esta enseñanza ética de la vida del cristiano. Lucas va a invertir solamente algunos versículos. Empezamos hace 8 días, hoy vamos a continuar con algunos de ellos y como decíamos, nos enseña pues cuáles son las pautas que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuanto al trato a una persona que se le conoce como de pronto un malvado, un enemigo, alguien que tal vez no se está comportando con nosotros de la manera que debería hacerlo. Entonces Jesús expone esto que se conoce como la regla de oro, que la podemos ver en el versículo 31. Vamos primero a enfocarnos acá y después vamos a desarrollar el resto del texto, que dice de la siguiente manera: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Esa es, como decíamos antes, la regla de oro en cuanto al trato que Jesucristo nos enseñó en un momento. Y cuando nosotros pensamos esto, pues es muy sencillo nosotros amar y tratar bien a aquellas personas que nos agradan. Si usted tiene amigos, conocidos, familiares con los cuales usted comparte ideales que le tratan bien, pues es muy sencillo ser amables con esas personas. Pero nos enseña la palabra aquí que eso lo hace cualquier pecador, eso lo hace cualquier persona. Pero el Señor nos instruye aquí, vamos a ver, a que nosotros tenemos que mostrar un trato amable y aún más allá mostrar el carácter de Dios a personas que desde nuestra perspectiva no lo merecen. Y es allí donde encontramos un mandamiento y mandamientos, vamos a ver aquí, de parte del Señor que para nosotros van en contra de nuestra naturaleza. Porque al ser humano no le nace hacer esto. ¿Quién va a querer en sus 5 sentidos, humanamente hablando, tratar bien a una persona que de pronto se está comportando con nosotros de una manera que no es la correcta? La única forma de hacerlo es cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje, sí, pero ya el Espíritu de Dios ha producido algo en nosotros. Porque es un amor que nos vamos a percatar, no es humano. Cuando nosotros escuchamos la palabra amor, aquí, en este siglo en el cual vivimos, nos imaginamos pues todo un contexto emocional, emotivo, de sentimientos alrededor del mismo. Pero en la palabra encontramos por lo menos 3 tipos de amor. Y el amor del cual se está hablando aquí no tiene que ver nada con sentimientos, sino con acciones. Y esas acciones, lo que pretenden, lo que buscan de parte del Señor hacia nosotros, es mostrar el carácter de Dios.
que usted ha experimentado el carácter de Dios. El simple hecho de tener salvación le puede dar una pauta de cómo es Dios, en cómo Él nos trató a nosotros cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Él se mostró bondadoso, se mostró misericordioso. Dice la palabra que no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. Ahí podemos ver cómo es ese carácter de Él. Y Dios pretende que en aquellos que son hijos suyos y que están caminando y desarrollándose como discípulos, también sepan exhibir esa clase de amor, que es diferente y que es único en su especie en la tierra, porque los humanos no lo podemos producir, solo lo da el Señor. ¿Quién le da la gloria a Él? Entonces, para dar esta enseñanza, el maestro se va a apoyar en 3 ilustraciones. Él expone la regla de oro y después les va a decir a ellos, pues 3 casos de uso en los cuales ellos van a entender cómo ese amor de Dios, ese carácter de Dios se tiene que mostrar hacia las personas. Y vamos a ver cómo, pues por la distancia cultural y de tiempo cronológica que hay entre nosotros y esa audiencia que escuchó estos casos de uso, de pronto nosotros no entendemos exactamente de qué estaba hablando el maestro. Como decía al inicio de la charla, estos son de los textos menos entendidos y más mal aplicados, y mucho tiene que ver con el no entender cuál es el contexto del cómo se estaban dando las cosas. Entonces, estas 3 ilustraciones tienen que ver con el poner la mejilla, de pronto usted lo ha escuchado, el entregar la capa y la túnica y el tema de las deudas. ¿Cómo tiene que manejarse esto? Entonces vamos a verlo desde el versículo 29 hasta el 34. Leo para ustedes desde la versión Reina Valera contemporánea. Si usted gusta puede usar la versión que tenga a la mano, no se preocupe. Arrancamos en el 29 y dice de la siguiente manera: si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. A todo el que te pida, dale. Y a quien se lleve lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Muy bien, cuando leemos estos versículos, yo no sé cómo lo interpreta usted, pero en mis primeros años de caminar con el Señor, cuando yo leía esto, yo decía, no puedo ni con aceite bajar estos versículos. Me cuesta mucho, no entiendo estas verdades de parte del Señor. Son muy difíciles. Y lo cierto del caso es que lo son. Tienden a provocar frustración porque nosotros nos ponemos en la perspectiva de la persona que de pronto recibe el agravio y uno dice, no, primero, a mí lo que me enseñaron en la escuela es el que pega el primer golpe gana. A mí lo que me enseñó el mundo es que yo no tengo que dejarme, sino más bien tengo que darle 3 vueltas a la persona y no permitir jamás que alguien venga a violentarme de una manera que no tiene que hacerlo. Y eso es lo normal en un ser humano, así es como nosotros tenemos que comportarnos. Sin embargo, desde la perspectiva del maestro, en una persona que ha recibido el amor de él y que entiende que está en esta tierra como peregrino, como extranjero, Dios no quiere que simplemente se haga de la vista gorda con lo que está pasando, se ciegue los ojos ante la injusticia, sino que nosotros sepamos ser un referente del amor de Dios en la tierra y abrir una puerta al evangelio. Y vamos a ver cómo se puede desarrollar esto. Antes, es importante que hagamos unas observaciones de estos principios. Razones por las cuales se ha aplicado mal. Una de ellas es que estos versículos o estos principios son directrices personales de Dios a los discípulos. No son para ser demandadas a una corporación, una empresa, ni siquiera a nivel político. Es decir, nosotros como hijos de Dios no podemos ponernos en un rol, si fuésemos políticos, a decir que esto tiene que aplicarse a nivel de un gobierno, porque nosotros no estamos en una teocracia. No podemos, y eso ha sido el error de muchos gobiernos de tipo izquierda, en los cuales quieren utilizar máximas de este tipo para introducir un tipo de socialismo distorsionado y entonces decir que el gobierno tiene que de pronto fundamentar, establecer, financiar estrategias para una reparación social o cosas de este tipo. No es lo que la palabra de Dios está enseñando. Estos son directrices a una persona convertida, a un discípulo de Dios, para que muestre el amor de Dios. Un gobierno, una corporación no muestra el amor de Dios. Son entidades gubernamentales, son cosas que no tienen nada que ver con algo divino.
Ahora, no se trata de vivir una actitud pasiva e ignorante ante las injusticias. Todo esto gira en torno a la comunicación del Evangelio como Cristo lo mostró aquí en la tierra. Es decir, de qué manera el Señor caminó, y lo vamos a ver con algunos ejemplos de su vida, de cosas que Él enseñó aquí, cómo después el Maestro las mostró en carne propia, como una carta leída a las personas. Decíamos que son el resultado de una obra de Dios en nuestra vida, es decir, el hecho de que usted ante un enemigo no responda diente por diente, ojo por ojo, muestra verdaderamente la calidad de lo que Dios ha hecho en usted. Cualquiera de nosotros cuando vamos allá en la calle, si alguien se brinca el alto, lo más fácil que es bajar la ventana y usted mandarle una bendición sacerdotal, ¿verdad? Eso es lo más sencillo que hacemos. En otro tiempo, ¿verdad? Hoy en el Señor es diferente. En otro tiempo usted se bajaba, armaba la de Troya y, ¿verdad? Todo lo que usted ya conoce. Hoy en día en el Señor es diferente. Si es que, como hijos de Dios, el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros. No quiere decir que usted no va a sentir que el ojo le brinca, ¿verdad? Que le sube la sangre, que se pone usted de color morcilla. No quiere decir eso. Quiere decir que el carácter cristiano en usted ha llegado en un punto al cual le permite a usted ejercer la paciencia, sujetar eso y pensar en el testimonio que usted está comunicando allá afuera. Amén. Muy callados y muy serios. Tampoco se trata simplemente de hacer obra social. Hoy en día hay una versión distorsionada del evangelio que le llaman el social gospel, el evangelio social, en el cual pues básicamente resumen la verdad de la palabra a hacer obra social. Entonces, si usted puede hacer caridad y ayudar a la gente, básicamente usted ya es como la divina torta envuelta en huevo cristiana, porque usted ayudó a una persona que estaba en necesidad. Pero cuando se revisa el testimonio de vida de esa persona, hay falencias, verdaderamente no está caminando bajo el carácter cristiano. Entonces, el hecho de que nosotros hagamos obra social, hagamos caridad, no quiere decir que estamos creciendo en las cosas del Señor. Tampoco. Como decíamos antes, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a entender que es imposible obedecer los mandamientos del Señor, esta particularidad de las normas éticas de Él, sin la acción del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Es imposible hacerlo. Es imposible que un ser humano le nazca desarrollar este tipo de amor. Decíamos que hay diferentes tipos de amor. ¿De cuál vamos a hablar el día de hoy? Vamos a mencionar de los que no primero. En la Biblia se habla mínimo de 3 tipos de amor. Uno de ellos es el amor eros, que es el amor romántico, es el amor que exhibe una pareja a la otra, es el amor pues de pareja, sensual, etc. Está el amor fileo, que es el que se muestra entre amigos, cariño, aprecio, hacia un hijo también, una hija. Y el amor del cual Dios nos manda a nosotros mostrar, además de estos que mencioné antes, es el amor ágape, que este es un amor que busca hacer lo mejor por el otro. No solamente mis intereses, aunque los toma en cuenta, porque dice que nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos también, tanto como amamos al prójimo. Y allí tenemos mucha tarea que realizar, porque es muy sencillo amarnos a nosotros mismos. Es muy sencillo que usted entre a Amazon y ponga todas las compras que usted quiere hacer, o que usted se vaya y se dé sus gustillos por allá, o se compre, ¿verdad? Lo que sea. Es muy sencillo darnos nosotros cariño a nosotros mismos y cariño a aquellas personas que amamos, pero amar al prójimo, sobre todo aquellos prójimos que son difíciles de amar, ¿verdad? Es el reto que la palabra nos plantea aquí. Entonces, decíamos que el Señor pone 3 casos de uso, que es importante tropicalizarlos a nuestro tiempo, ponerlos en el contexto. El primero que habla es de poner la mejilla. ¿Qué es lo que nos dice? Dice lo siguiente: si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Qué bonito suena, ¿verdad? No, para nada. Pero ¿de qué está hablando la palabra aquí? Lo primero que vamos a poner sobre la mesa es de lo que no está hablando. La escritura aquí no nos está avalando ni condonando el abuso físico de una persona. ¿Ok? Muchas veces ha habido una mala enseñanza en iglesias. Tal vez de una mujer que está siendo agredida por su esposo, o niños que son agredidos por sus padres, y se le dice ponga una mejilla, ponga la otra. Yo he escuchado historias tristes de casos de agresión de personas que se les han dicho ponga una mejilla, ponga la otra. Y no es lo que la palabra está enseñando aquí. La escritura no avala el abuso físico. Más que un ataque físico, aquí de lo que está hablando es de una humillación.
¿Cómo lo sabemos? Lucas nos habla de poner una mejilla, pero cuando vemos lo que el maestro mencionó a la luz del contexto de Mateo, es decir, Mateo en su audiencia judía, él dice lo siguiente en Mateo 5:39, mas yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Cómo entender esto? ¿Por qué el maestro va a ir a decir la mejilla derecha? Si hacemos un ejercicio, de pronto voy a utilizar este vasito que tenemos por acá. Supongamos que esta es la cabeza del adversario, usted lo tiene enfrente, ¿cierto? Usted va a bofetear a esta persona. Para bofetear la mejilla derecha, desde la perspectiva que ustedes están, voy a ponerme aquí, esta es la mejilla derecha de la persona, ¿cierto? Y esta es la izquierda. Si yo voy a bofetear la mejilla derecha, no puedo hacerlo de esta manera, porque está a este lado. No está hablando de un golpe con el puño cerrado. Está hablando de un tipo de golpe que se le conoce en inglés como un backslide, o dar un golpe con el dorso de la mano, de esta manera. Esa era, dentro de la cultura hebrea, una de las peores formas de humillación que usted se podía imaginar. Para ponerlo en perspectiva, cuando una persona era abofeteada, una bofetada normal, tenía que pagar una multa de 200 monedas de plata. Pero si una persona era bofeteada de esta forma, no solamente era una humillación diciéndole usted es inferior, sino que la persona que lo había hecho tenía que pagar 400 monedas de plata. Entonces, no está hablando de un ataque físico simplemente en el cual se le va a pegar, sino que se está hablando en el contexto cultural de lo que pasaba aquí, de una humillación. ¿Y qué era lo que acontecía en el Israel contemporáneo de Jesús? Recordemos que había una ocupación romana y el tema de esclavos, de terratenientes estaba muy en boga. Y durante aquellos días, dada la opresión de lo que Roma había hecho, era muy normal que los soldados romanos oprimieran al pueblo de Israel. Y muchas veces una de las formas en las cuales ellos humillaban a un israelita, y aún dentro de los israelitas, era haciendo esto, una bofetada de esta forma. Entonces no era un ataque físico, era una humillación. ¿Qué es lo que el Señor pretende y expone a la hora de decirle presente la mejilla izquierda? Bueno, pensemos que ocurre el acto, lo abofetea de esta manera, su rostro gira. Para poder entonces la persona volver y poner la mejilla izquierda, él no iba a poder volverle a pegar con la misma mano de esta forma, porque ahora su nariz estaba para acá. Tenía que poner la mejilla izquierda, tenía que golpearlo con el puño. Y cuando peleaban con el puño, es decir, si lo golpeaba a un pescozón normal, ese tipo de peleas solamente lo hacían entre personas que en sus clases sociales estaban par con par. O sea, ya no lo había tratado, ya no lo estaba viendo solamente como una persona inferior, sino que tenía que ponerse a su mismo nivel. El mensaje que estaba transmitiendo la persona que ponía la mejilla izquierda después de que era bofeteado era diciéndole lo siguiente: yo no soy inferior que usted, yo conozco mi posición en Cristo. No era simplemente quedarse ahí para que le dieran. De hecho, la persona no lo iba a hacer porque si lo hacía se estaba rebajando en un sentido y le tocaba el orgullo también. Entonces lo que hacía por medio de esto no era tomar una postura pasiva ante lo que estaba aconteciendo, ni siquiera solamente aceptar las injusticias en la vida, sino mostrándole a aquella persona, aquel hermano en Cristo que estaba actuando mal, que esa persona conocía su posición y que no se iba a rebajar al trato de humillación que esta persona estaba haciendo. ¿Cómo tenía que responder entonces la persona agraviada? No aceptar el desprecio, dar a entender que conocía su dignidad como persona, pero tampoco responder en violencia. ¿Qué era lo que hacían usualmente los discípulos o cualquier persona en ese momento? O aceptaba la humillación y cobardemente se iba, o más bien respondía con una represalia y diente con diente, ojo por ojo, que era lo que Jesús venía atacando como la norma de ética que ellos tenían en el pasado. Que si me pegó y me arrancó un diente, yo le arranco 7 si puedo. Y si me sacó un ojo, le saco 15. ¿Cierto? Esa era la forma en la cual en el antiguo pacto la ley del talión se conformaba, pero el Maestro Jesucristo les está enseñando aquí, les dice ya no va a ser más ojo por ojo ni diente por diente, sino que van a comportarse de esta manera. ¿Cómo lo exhibió Jesús? Lo podemos ver en Juan, capítulo 18, 21, leo para ustedes. Dice lo siguiente, este es el escenario cuando Jesús está horas antes de que sea crucificado, lo llevan ante el Sanedrín, está el sumo sacerdote y personas que lo estaban cuestionando, enemigos públicos de él. Dice, ¿por qué me preguntas a mí?
Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Aquí lo están cuestionando a Jesús. Ellos saben lo que les he dicho. Al decir esto Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada y le dijo, ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le dijo, si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Podemos ver cómo Jesús, ante un caso de una humillación, de una bofetada, no se queda simplemente callado, es decir, él no estaba enseñando de un masoquismo a los discípulos, que si lo golpean, ay, qué lindo, me gustó, entonces voy a poner el otra mejilla para que me dé. Él no estaba hablando de masoquismo, ni de defenderse, ni de no defenderse si eran atacados, sino poder abordar una injusticia de la manera correcta y demostrarle a la persona que sabían quiénes eran y que iban a mantener su posición tal cual. Jesús, ante esta bofetada, ante esta injusticia, pues él no se queda callado. Él le habla en ese momento al alguacil y le responde. No lo ataca, como hizo Pedro en un momento que le cortó la oreja a uno de los guardias. Tampoco se queda callado ante la injusticia, sino que él habla. Y esto para nosotros como hijos de Dios es algo que nos tiene que ir cambiando la cosmovisión. De si usted conoce a una persona que de pronto está pasando una injusticia, enseñarle que no es que tiene que poner la otra mejilla y siga aguantando lo que está pasando. Diferentes casos en la vida podemos conocer de un matrimonio que está pasando algún tipo de agresión, una persona en el trabajo que de pronto su jefe no se está comportando bien. No se trata de aceptar tácitamente lo que ocurre, sino de poder nosotros dar un mensaje de que conocemos la verdad y que no vamos a tomar una represalia, pero que tampoco vamos a responder violentamente, sino que vamos a honrar al Señor con nuestras acciones. Amén. Es decir, lo que les enseña es no ponerse al mismo nivel de ellos, sino darse a respetar. Y esto lo podemos ver en muchas cosas. Una humillación en cualquier momento puede acontecer, en un matrimonio. Qué sencillo que es que se malinterprete algo, un mensaje de texto, una acción, y cuando no se responde de la manera adecuada ante, no sé, aquel cónyuge que se sintió agraviado, se sintió humillado, si se da una respuesta indebida, eso puede simplemente comenzar a escalar las cosas y que se enojen y las cosas van de mal en peor. ¿Qué nos enseña la palabra de esto? Dice en Proverbios 15:1, la respuesta amable quita la ira, mas la respuesta grosera aumenta el enojo. Quiere decir que si Jesús, cuando era bofeteado, hubiera respondido en la carne, se hubiera enojado, hubiese dado una respuesta grosera al alguacil, probablemente las cosas hubieran ido en una escalada más difícil. Pero él no se queda callado. Lo que el maestro le muestra es, ni tome una actitud pasiva, ni responda diente por diente, sino tome una actitud al centro en lo que el Señor quiere que usted responda, de la manera correcta, como es que tiene que hacerse. Amén. El segundo caso que les habla es el asunto de la capa y de la túnica, que está en el siguiente versículo. Dice lo siguiente, si alguien te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. Cuando nosotros leemos esto, de pronto yo lo leía y yo pensaba, pero ¿qué es esa actitud tan extraña, tan de derrota? O sea, quiere decir que si una persona viene y usted está en la calle y le roba, no sé, el iPad, usted le va a decir, ay, espérese, llévese el teléfono también. O si usted deja la casa abierta, mira, se robó esto, pero le faltó esto, llévese esto otro. Eso es lo que uno interpretaría si usted lo lee desde una perspectiva occidental, literalmente desconociendo el contexto de lo que estaba aconteciendo en ese momento. Cuando nosotros lo vemos aquí, ¿a quiénes les estaba hablando Jesús? Versículos antes nos hace entender que le estaba hablando a un buen número de gente pobre que estaba allá. Y la razón por la cual eran pobres, una era por la ocupación romana que había, que se había establecido pues un sistema de extorsión literalmente a nivel de los créditos, no bancarios porque la figura bancaria en aquel momento no existía, pero sí estaba la figura del prestamista. Pensemos en Beto le presta, ¿verdad? Una garrotera de esas peor en aquel entonces. Entonces, cuando leemos esto, Jesús no está hablando de que si le quitan algo usted de lo demás, de lo que está hablando acá verdaderamente es de la relación comercial que existe entre un prestatario y un prestamista. ¿En qué sentido? Bueno, lo que ocurría era que cuando una persona pobre iba a pedir un préstamo, lo único que tenía el israelita común de a pie en aquellos días, común a todos, era su túnica interna, que pensemos que era como una camiseta larga que llegaba hasta abajo, y una capa.
Y esa capa pues les servía a ellos como un medio de protección ante las inclemencias del clima, caso de un invierno en Israel neva, etc. Entonces, en la noche, lo único que una persona de escasos recursos tenía para poder de pronto pasar una noche fría era esa capa. De hecho, dentro de las leyes que se les había dado en el antiguo pacto, estaba el que si un pobre prestaba su capa, tenía que devolverse. Deuteronomio 24:10 nos enseña esto. Dice, cuando des a tu prójimo algo en préstamo, no entres en su casa para recibir algo en prenda. Quiere decir que al prestamista se le ponen aquí límites en su operación. Dice lo siguiente, quédate afuera y deja que el hombre a quien hiciste el préstamo sea quien te entregue la prenda. Si ese hombre es pobre, no retendrás su prenda durante la noche. Aquí está hablando de la capa, ya lo vamos a explicar. Sino que sin falta se la devolverás al ponerse el sol. Así podrá él dormir con su ropa y te bendecirá y delante del Señor tu Dios se te contará como un acto de justicia. Vea qué interesante. ¿Cuáles son las figuras entonces? El prestatario y el prestamista. El prestamista presta el dinero, el prestatario en garantía daba la capa. Cuando esta persona daba la capa, si al llegar la noche no tenía o no había podido conseguirlo de su diario para pagar, entonces el que le había prestado tenía que devolverle la capa, al menos para que pasara la noche, a una persona casi que de extrema pobreza, porque era lo único que tenía, su túnica y su capa. Dada la opresión romana que había en aquellos días en el Israel contemporáneo de Israel, pues Roma había taxeado a Israel, es decir, le había puesto un impuesto altísimo. Las personas que usualmente desarrollaban esta función de prestar dinero, pues también les habían subido los márgenes y ellos habían aprovechado esta situación y habían exigido un interés altísimo, al punto de que el endeudamiento, dicen los historiadores en aquellos días, era prácticamente una plaga. Muchísimas de las personas habían perdido sus propiedades. Cuando en Israel el perder una propiedad era algo raro, porque las propiedades se heredaban, no se podían vender y era algo que pasaba de generación en generación. Pero dada la opresión romana y la conducta de codicia y extorsión que había en aquellos días, había gente que había perdido sus propiedades y ahora personas que prestaban tenían propiedades a cargo de ellos y simplemente ponían siervos que las administraran, mayordomos, y estas personas ahora pues les servían a ellos de alguna manera y así seguían extorsionando al pueblo. Entonces, lo que ocurría aquí es que cuando una persona se le dice esto que estamos leyendo acá, si alguien te quita la capa, está hablándonos de una figura judicial, es decir, un juez emitió una orden en la cual se le está diciendo que a aquella persona pobre se le quite la capa. ¿Y qué le dice el maestro? Si te piden la capa, deja que se lleve también la túnica. O sea, básicamente lo estaba dejando con una mano adelante y otra atrás, como diríamos nosotros. ¿Qué es lo que el Señor pretende por medio de esto? Número uno, poner de relieve una injusticia social que estaba aconteciendo en ese momento. Para la gente de Israel que estaba prestando el dinero y que sabían que había un mandamiento que les enseñaba a ellos que tenían que honrar a esa persona pobre para que pudiese entonces Dios también bendecirlos a ellos. Ese sistema de codicia que se había desarrollado en Israel, el Señor quería exponerlo, pero también le estaba hablando a la persona que en ese momento no iba a pagar, ¿verdad? No podía pagar, que entonces se diera esa túnica y que confiara en la providencia del Señor para sostenerle. Porque más adelante Él le va a decir que el galardón viene del Señor. Y aquí podemos ver una sociedad, o más bien un contexto de la sociedad muy vulnerable, como lo podía ser una persona en extrema pobreza ante una injusticia, Dios diciéndole, deje que yo le sostenga, en otras palabras. Deje que yo le ayude, no se defienda usted en sus propias fuerzas, que era lo que pasaba, que muchas veces este tipo de escenarios desembocaban en una pelea y iba el asunto a traer más violencia. Y lo que el maestro les estaba enseñando aquí era que no hicieran eso, sino que por medio de esa acción, sin tomar represalias, confiando en el Señor, expusieran esa injusticia. Porque entonces, cuando la comunidad, cuando la sociedad veía a ese pobre caminando desnudo prácticamente, iban a pensar, bueno, ¿quién le prestó dinero a esta persona y llegó al punto de haberle quitado hasta su túnica? ¿Quién es el semejante ejemplar que hizo eso ante una persona de escasos recursos? Y quedaba expuesto. El tercer caso que el maestro le presenta es el siguiente, está en el versículo 34. En el primero nos habla de la actitud del prestatario, en este nos va a hablar de la actitud del prestamista.
Dice, si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Quiere decir que si una persona presta algo y no lo devuelve, ¿qué va a hacer? ¿Se queda de brazos cruzados? No. Aquí no está hablando de una relación entre conversos e inconversos, está hablando a un grupo de discípulos, de hijos de Dios. No está condonando el hecho de que una persona no pague ni lo alienta, porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que tenemos que pagar las deudas. Romanos 13:7 dice, paguen a todos lo que deben pagar, ya sea que deban pagar tributo, impuesto, respeto u honra. Paguen a todos, paguen las deudas. En un contexto entonces de cristiano y cristiano, ¿qué es lo que se está diciendo? Al que tiene deudas, páguelas. Pero al creyente, desde la perspectiva del prestamista, al creyente que le prestó a otro hijo de Dios, si se sabe y es justificable que aquella persona no pague, como hijos de Dios, el que prestó tiene que remitirse al Señor y dejar que Dios sea el que resuelva la situación. Quiere decir que no deberíamos nosotros como hijos de Dios tomar acciones legales uno contra otro, es correcto. De hecho, Pablo en Romanos nos enseña eso literalmente. Hay un apartado donde él habla de entre hijos de Dios que es vergonzoso que nosotros no utilicemos los principios bíblicos, sino que tenga que mediar una figura legal, judicial para resolverlos. Porque se supone que si el Espíritu Santo está en usted, entonces él le va a enseñar lo que es correcto. Y usted va a responder de esa manera. Y si usted entiende que esa persona no pudo pagar y es un hijo de Dios, y usted es un hijo de Dios, y usted sabe que todo lo que usted tiene le pertenece al Señor, entonces Él le va también a bendecir a usted para que esa persona pueda solventar su situación. ¿Cómo lo sabe, pastor? Más adelante lo explica. Dice, grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo. Aquí le está hablando justamente a la figura del prestamista. Ahora, esto no aplica en el caso de si usted tiene un negocio de esto, ¿verdad? De prestar dinero y usted está interactuando con cualquier persona comercialmente hablando. Es una figura culturalmente hablando entre hijos de Dios, personas muy cercanas que se prestaban dinero, ¿verdad? Bien, ¿qué nos enseña esto a nosotros? ¿Sí? Confiar en la recompensa de Dios, pero si lo conectamos hacia nuestros días, nos damos cuenta de que hay pues cualquier cantidad de contextos en los cuales este tipo de verdades tenemos que aplicarlas, porque nos habla de el trato al enemigo y nos dice que nosotros tenemos que mostrar la verdad del amor de Dios y que es muy sencillo yo tratar a una persona que yo amo, una persona que respeto de la misma forma, pero cuando esa persona hace algo, un enemigo que a mí no me agrada, la manera en la cual yo tengo que responder a ese agravio tiene que ser en oración verdaderamente y preguntarle al Señor, pues, qué es lo que Él espera de nosotros en el trato hacia aquella persona. Lo más sencillo para nosotros hacer es responder en la carne, responder uno a uno, diente por diente, ojo por ojo. Pero lo que la palabra nos enseña aquí es que nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar el carácter suyo a las personas. ¿Quién dice amén? Amar al que piensa diferente. Conectemos esto con nuestra sociedad del día de hoy. ¿Cuántas veces tenemos instancias en las cuales en redes sociales nos topamos con alguien que piensa diferente, un enemigo, y de pronto le va a humillar a usted? Y usted ve, en redes sociales todo el mundo es valiente, ¿verdad? En redes sociales todos dicen de todo, pero nadie se anima a decir las cosas de frente. En redes sociales ocurre ese fenómeno tan interesante. La gente se desinhibe. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender, y es difícil, a no responder en la carne. Si hay que responder, la palabra nos enseña aquí como lo hizo Jesús, que dijo, ¿por qué me abofeteas? Es decir, nosotros podemos presentar una defensa, como dice la palabra, ante todo aquel que demande razón de nuestra esperanza. Usted puede hablar la verdad del Señor con educación, con amor y con respeto. Lo más sencillo hoy es devolver la humillación con humillación, el agravio con agravio. Si una persona le recordó a usted dónde nació, en la calle, usted responder de la misma forma. Eso lo hace cualquier pecador. ¿Qué mérito tiene? Es lo que nos dice Jesús. Mas si nosotros más bien respondemos
de la forma que el Señor lo quiere, de pronto guardando silencio en ese momento, le estamos dando una lección a esa persona de lo que es ser un cristiano, de lo que es ser un hijo de Dios, que va más allá de simplemente decir, soy cristiano, soy pandereta, voy a tal iglesia. Tiene que ver con sí conocer a Dios, con tener una relación personal con Él, pero también exhibirlo en nuestro testimonio. Amén. Ayudar a los necesitados dentro de la ética de lo que el maestro estaba mostrando acá. Él les dice que tienen que ayudar a los pobres. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener presente, es decir, de nuestro presupuesto mensual, si fuese posible, o de pronto trimestral, sacar una parte para ayudar a gente en necesidad. Eso es algo que nosotros como hijos de Dios, la palabra nos alienta a hacer. Y la pregunta clave en medio de todo esto, que la conectamos con lo que hablábamos al principio, es cómo producir algo que nosotros no podemos producir ni queremos producir y esta naturaleza humana no le nace. La respuesta se halla justamente en lo que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, ¿cómo te ha tratado el Señor? Yo recuerdo una ocasión en la cual tuve una diferencia de opinión con una persona, que la persona se comportó de manera equivocada. Y mi reacción en ese momento era inmediatamente en el viejo hombre, ¿verdad? Responder de una manera, digamos que derecha, ¿verdad? Yo iba a responder en la carne. Y en ese momento yo sabía que era incorrecto, me quedé callado y preferí buscar la presencia del Señor, orar e inquirir y ver qué era lo que el Señor quería. Y el Señor puso en mi corazón esa pregunta: ¿cómo te he tratado yo a vos? Trata a las personas como yo te he tratado. Ahora yo le hago una pregunta a usted: ¿cómo le ha tratado Dios a usted? ¿Y cómo trató usted a Dios cuando usted andaba en el mundo? Éramos enemigos de Él, le dimos la espalda, cometimos nuestras peores locuras estando allá afuera. Así le tratamos a Él. ¿Y cómo nos trató Dios a nosotros? Puso lo más valioso que Él tenía en ese madero. Y no solamente fue un acto allá en el tiempo, en el pretérito pasado, sino que día a día, a pesar de nosotros y de nuestras debilidades y flaquezas y bajezas, Él sigue siendo fiel. Quiere decir que la fidelidad del Señor se sigue mostrando para ti y para mí todos los días, a pesar de que nosotros fallamos y somos infieles. Merece otro ser humano que está allá afuera que nosotros podamos mostrar un poco de ese amor ágape que hemos recibido de parte del Señor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y sabe que hay personas que se ganan con la palabra, hay personas que entienden, usted les predica y entienden el plan de salvación, pero hay gente que se gana con el testimonio, nada más. Hay personas que usted les puede predicar la palabra entera y van a decir, qué bonito, Silvia, qué bonito mensaje. Pero el día que Silvia le dio testimonio a esa persona de algo diferente, esa persona dijo, es en serio, es de verdad. Esta persona hace, esta persona se comporta de una manera distinta, porque es muy sencillo venir aquí y decir, yo soy cristiano, voy a la iglesia Casa del Pan o a cualquier iglesia que usted vaya, es muy sencillo hacer eso. Pero cuando estamos en esos momentos donde viene el calor de la situación, ahí es verdaderamente donde se muestra qué tanto hemos dejado que el evangelio penetre en estos corazones. Amén. La manera de hacerlo entonces es reflexionar sobre el trato de Dios hacia nuestras vidas, permitirle al Señor hacer. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, pongámonos de pie. Vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor y orar al Señor. Sabe, muchas veces Dios en nuestra vida coloca lijas, usted sabe. Nosotros hablamos de eso de manera jocosa. La palabra de Dios dice que el rostro del hombre se aguza con el hombre. Ese verbo aguza, ¿qué es? Podemos decir limar, lijar. Como cuando usted toma dos piezas y las lija para que tenga una superficie fina, sin asperezas. Eso es lo que hace el trato de un hombre con un hombre. Lo más sencillo es usted abortar el proceso, desentenderse, como si no fuera con usted, cortar la relación. Lo más sencillo es eso, pero nosotros como hijos de Dios que estamos aquí en la tierra,
No es tan fácil que usted simplemente diga, muy sencillo, pongo un murito aquí, voy a cortar relaciones. ¡Pum! ¡Chao! Si te vi, mira, no me acuerdo. Eso es lo más sencillo, pero como hijos de Dios, ¿sabe qué es lo que la palabra nos manda? A orar para ver qué es lo que Dios quiere de esa relación con usted y conmigo. Eso requiere esfuerzo, requiere que yo invierta tiempo también. Y no hay que ir muy largo. Dentro de un matrimonio se necesita. En el trato con los hijos se necesita. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted trataría o trata a sus hijos de la misma manera que trata al jefe? Debería tratarlos mejor de lo que trata a su jefe. Yo he visto casos, hemos atendido casos de hijos con secuelas de amargura terribles porque sus padres los han tratado de una manera tan injusta, han abusado de ellos verbalmente, que era lo que el maestro hablaba aquí. ¿Podemos homologar una bofetada con el dorso de la mano a una humillación verbal? ¿Duele más? Acompaña a la persona durante la vida porque las palabras quedan. Qué difícil es eso. ¿Qué es lo que nos manda el Señor a hacer aquí? A ser perdonadores, a tratar a las personas como nosotros queremos ser tratados. Piénsese usted por un momento, cuando usted ve a una persona que se comportó mal, que hizo lo peor, antes de usted responder, ojo por ojo, véase usted en los ojos de esa persona. ¿Cómo quisiera usted ser tratado? ¿Sí? ¿Sabe cómo nos trató el maestro? Cuando nos vio ahí en nuestras peores cosas, no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que más bien nos tomó, vertió su sangre sobre nuestras vidas y detuvo el castigo. Y dijo, Señor, yo doy mi vida por él, yo doy mi vida por ella. No fue gratis la salvación. No fue algo que simplemente pasó allá hace muchos años y hoy nosotros tenemos el checkmark para ir allá afuera. Hubo un precio muy alto que pagar para que tú pudieras estar hoy delante de la presencia del Señor y en una eternidad con Él. Ante tan grande salvación, en nosotros se tiene que producir misericordia ante las personas, porque es muy sencillo andar en modo ojo por ojo. Es muy sencillo andar en un modo reactivo y hasta radioactivo, tóxicos nos ponemos. Es muy sencillo que un hijo te saque de las casillas, que un cónyuge te exaspere, es muy sencillo eso. Pero cuando salimos de este lugar y vamos a nuestra casa, seguimos siendo cristianos y es allí donde verdaderamente comenzamos a generar tracción. Aquí alabar al Señor y levantar las manos es maravilloso, pero cuando estamos allá afuera tenemos grandes tareas para mostrarle a la gente cómo es ese amor de Cristo, perdonador, misericordioso, amante. Amén. Así que en esta mañana es importante que para poder mostrar este amor, primero le pidamos al Señor que nos sane. ¿Sabe? Muchas veces nosotros respondemos y nuestras reacciones simplemente están conectadas a faltas de perdón, a amargura, a situaciones en nuestra vida que evocan cosas, pasados con heridas inconclusas, situaciones difíciles. Y saben, nada de eso tiene que seguirlo marcando usted hoy. Usted puede delante del Señor entregar toda esa frustración subconsciente y decirle, Señor, yo te entrego estas cargas, yo te entrego este dolor. Sana mi alma, Dios, para que yo no trate a mis hijos de una manera inadecuada, no trate a mi esposa, a mi esposo de una manera tóxica, porque no lo merecen y porque es injusto, porque tú no me trataste así, tú me trataste a mí diferente. No se trata de lo que la otra persona hizo, se trata de lo que Dios hizo contigo. Y por cuanto Él lo hizo, entonces tú también responder congruentemente a ese amor. Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta mañana, Señor, y por este mensaje. Dios de los cielos, cada persona que está aquí tiene una historia, Dios. Muchas veces, Dios mío, en nuestro pasado ha habido situaciones que hoy de pronto nos han acorazado, Dios. Nos hacen estar con una armadura, pero no es la armadura del espíritu necesariamente. Es una armadura de violencia, de irritación,
de venganza, Dios. Pero tú quieres que hoy conozcamos un camino mejor, y es el camino de la misericordia. Padre, nos falta mucho, Señor, pero sabemos que no es en nuestra propia fuerza, que es solamente por la operación de tu Espíritu Santo, Dios, que podemos dar este fruto que tú quieres. Señor, hoy oramos por cada familia aquí presente, aún por las personas que no están, para que este amor que fue vertido en ese madero, que cubre multitud de faltas, sea derramado en los corazones de este pueblo, Dios. Porque ese amor es sanador, Dios, ese amor es bálsamo. Peleando, Señor, diente por diente, no vamos a solucionar nada. Pero cuando exhibimos ese aroma, ese amor, esa obra de Cristo en nosotros a los demás, eso tiene poder, Señor. Y además, más allá de eso, hay un galardón de parte tuya para nosotros por hacerlo. Hoy queremos, Dios, pedirte que nos ayudes en esto, que para la humanidad es tan difícil, Dios, que sea tu Espíritu Santo el que penetre a lo profundo de nuestras mentes, corazones y almas, sanando, Dios, todo lo que hay allá, para que entonces primero nosotros podamos ser libres. Y producto de esa libertad y de esa comprensión del trato tuyo hacia nosotros, podamos tratar a los demás como tú nos has tratado y como quisiéramos que fuésemos nosotros tratados también, Señor. Señor, si hay personas aquí hoy lastimadas por sus cónyuges, por sus padres, por la vida, Dios, hoy queremos orar para que tú sanes, Dios. Tu poder está aquí, Dios. Yo te pido que tú sanes. Tu palabra dice, Señor, que tú eres como esa fuente de agua viva, en la cual, Dios, somos lavados, en la cual el que pruebe, Señor, no volverá a ser el mismo. Señor, que cada persona aquí presente y los que están escuchando esto, Señor, en las diferentes redes sociales, puedan, Dios de los cielos, probar esta agua para sanidad, para libertad, para restauración, de regeneración, Señor. Y que entonces nuestras mentes sean renovadas, Padre, y podamos ser libres. Libres, Señor, para no desear venganza. Libres para no querer responder, Señor, mal por mal, ni ser vencidos por el mal, sino vencer con el bien al mal. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos por este pueblo, Señor, por esta iglesia, por estas personas, por sus familias, Señor, por todo aquel, Señor, que hoy ha querido buscar tu rostro de una manera, Señor, más completa, más genuina, Señor. Hoy bendecimos esos corazones, Dios, que se aproximan a ti, Señor, con genuinidad, reconociendo que sin ti no podemos, pero que contigo, Señor, somos más que vencedores. Bendito es tu nombre, Señor. Tenemos en esta mañana también la cena. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor, así que voy a pedirle a mi tía Anto, por favor, que reparta los elementos. Y mientras ella lo reparte, yo voy a leer para ustedes lo que dice la Escritura con respecto a esto. Está en 1 Corintios 11. Dice de la siguiente forma: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús, tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en mi memoria. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada uno de ustedes debe, repita conmigo, examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber de la copa.
Porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados por el Señor, somos disciplinados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. La clave aquí está en esa palabra, si nos examináramos a nosotros mismos. Si el Espíritu de Dios ha puesto en su corazón hoy alguna cosa de la cual usted de pronto dice, sí, eso no estuvo bien, Señor, este proceder, esta actitud no ha estado bien y tal vez toda mi vida la he tenido. Hoy quiero rendirla una vez más delante tuyo, Señor. Tal vez es la primera vez que usted es consciente. Sabe, Cristo murió por todos nuestros pecados. Usted no tiene por qué cargarlo más, ni sentirse culpable, ni permitir que eso le impida celebrarlo como tiene que celebrarlo con el Señor. Lo que tiene que hacer es decirle, sí, Señor, he fallado, perdóname, ayúdame en mi debilidad, Dios, ayúdame para poder amar como tú amas, mostrar el carácter tuyo a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a la sociedad, Señor, a mis enemigos. Ayúdame para mostrar ese amor. Por tanto, vamos a bendecir estos elementos y vamos a tomar un espacio. Vamos a pedirle al Señor perdón por nuestros pecados y después alabar al Señor. Padre, te damos gracias por estos elementos, Dios, que sabemos que en ellos no hay poder en sí mismos, pero en el principio de la fe que subyace en ellos sí lo hay, y lo que representan para nosotros. Pues dice tu palabra, Señor, que representan el cuerpo y tu sangre. Y hoy los tomamos, Señor, en acción de gracias, conscientes de la encomienda que ha sido entregada a tu iglesia, Señor, de comunicar el mensaje de Cristo, del Salvador, de recordar esa obra, Señor, en nosotros y para los otros también, lo que significa para ellos, Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por esa muerte en ese madero, porque no es gratis la salvación, se pagó un precio por ella y nosotros hoy podemos optar por la misma. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestras faltas, las faltas de nuestras familias, Señor, las faltas de esta nación, de esta iglesia, y te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder caminar de una manera, Señor, cada vez más congruente con respecto a lo que tú has hecho por nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Gracias te damos por este espacio, Padre. Permítenos ingerir, Señor, estos alimentos, recordar lo que tú has hecho y también alabarte, Señor, por lo que tú eres, por lo que haces, por lo que harás, en el nombre de Jesús. Amén. Puede